Nunca debimos mudarnos ahí. Lo he repetido tantas veces en mi cabeza que ya perdió sentido, pero sigue siendo verdad. Nunca debimos mudarnos ahí. Todo empezó como empiezan las peores decisiones, con algo que parecía demasiado bueno para ser real. El departamento era grande, más grande de lo que podíamos pagar normalmente. Estaba en una zona tranquila, sin ruido, sin tráfico excesivo, con vecinos que apenas se veían. Y el precio era ridículamente bajo. Debí sospechar desde ese momento, pero no lo hice, porque tenía una familia, porque necesitábamos espacio, porque pensé que lo importante era darles algo mejor, y porque nunca imaginé que algo dentro de ese lugar ya nos estaba esperando a mi hijo. El primer día que entramos, el aire se sentía pesado, no frío, no caliente, solo denso, como si el lugar hubiera estado cerrado durante años, aunque claramente lo habían limpiado antes de mostrárnoslo. Mi esposa lo sintió de inmediato. «No me gusta», dijo en voz baja, casi como si no quisiera que alguien más la escuchara. «Es normal», le respondí. «Está vacío». Pero ella negó con la cabeza. «No es eso». Yo no insistí. No quería perder el trato. No quería volver a empezar. Ese fue mi segundo error. Mateo, mi hijo, no dijo nada. Y eso fue lo más extraño de todo, porque Mateo siempre hablaba, siempre preguntaba, siempre corría de un lado a otro. Pero ese día se quedó quieto, mirando el pasillo. Ese maldito pasillo. Largo, estrecho, con 3 puertas a los lados y una pared al fondo. Una pared completamente normal. Al menos eso creímos. «¿Qué ves?», le pregunté. Tardó en responder. Demasiado. «Hay alguien», dijo finalmente. Mi esposa se tensó. «¿Dónde?». Mateo señaló el fondo del pasillo. «Ahí». Miré. No había nada. Absolutamente nada. «Es tu imaginación», le dije. Pero él negó lentamente y dijo algo que nunca voy a olvidar. «No quiere que entremos». Nos mudamos de todas formas, porque a veces uno elige no ver lo que tiene enfrente, porque es más fácil ignorar una advertencia que enfrentarse a ella. Los primeros días fueron tranquilos, o eso creí. Nada se movía, nada se rompía, nada parecía fuera de lugar, pero había pequeños detalles, detalles que uno decide ignorar, como puertas que quedaban entreabiertas, como pasos suaves en la madrugada, como esa sensación constante de no estar solo. La primera noche que escuché algo fueron exactamente las 3:12 de la madrugada. No 3:11, no 3:13, 3:12. Desperté sin razón, sin ruido, sin sueño. Solo abrí los ojos y escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo, con dificultad. Pensé que era Mateo. Me levanté, abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, silencioso, vacío. Mateo, nada. Pero entonces lo escuché. Respiración. No venía de una habitación. No venía de mi espalda. Venía del final del pasillo, de la pared. Cerré la puerta. No investigué. No fui valiente. Y ahora sé que eso fue un error. Porque lo que sea que estaba ahí, entendió que tenía miedo. Con el paso de los días, Mateo cambió. Dejó de jugar. Dejó de reír. Dejó de ser
Él se sentaba en el suelo del pasillo durante horas, mirando el mismo punto, siempre el mismo, como si alguien estuviera ahí, hablándole. ¿Con quién hablas?, le preguntó mi esposa un día. Mateo sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue vacía. Con el Señor. Sentí algo romperse dentro de mí. ¿Qué Señor? El que vive aquí. Después de eso, todo empezó a empeorar. Mateo comenzó a despertarse todas las noches, siempre a la misma hora, 3:12. Siempre, sin excepción. Se sentaba en su cama, miraba hacia la puerta y hablaba, a veces en voz baja, a veces susurrando, a veces respondiendo. El Señor dice que ya casi es mío. Eso dijo una noche. Mi esposa comenzó a llorar. Yo intentaba mantener la calma, pero ya no podía seguir negándolo. Algo estaba mal, muy mal. Decidí quedarme despierto, esperar, ver con mis propios ojos, porque escuchar ya no era suficiente. 3:10. El silencio era absoluto. 3:11. Sentí ese peso en el aire otra vez. 3:12. La puerta de la habitación de Mateo se abrió, de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Corrí, sin pensar, sin dudar, y cuando entré, lo vi. Mateo estaba sentado en la cama, pero no estaba solo. Detrás de él había algo, una sombra, alta, demasiado alta. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero estaba ahí. Y se movía, no como una persona, se movía como humo, pero más denso, más real. Y entonces se inclinó hacia mi hijo. Escuché algo, no con mis oídos, dentro de mi cabeza. Él ya me pertenece. Encendí la luz, todo desapareció. Mateo empezó a llorar. Papá, dice que si te acercas se va a enojar. A partir de esa noche, ya no hubo dudas, solo miedo. Comencé a investigar, a preguntar, a buscar respuestas, pero nadie quería hablar, hasta que una anciana del edificio me detuvo. Ahí no duran las familias. ¿Por qué? Porque siempre hay niños. ¿Qué pasa con ellos? Ella me miró y dijo algo que me heló la sangre. Empiezan a escuchar y luego dejan de ser ellos. Descubrí la historia del departamento. Un hombre. Vivía solo. Nunca salía. Nunca hablaba con nadie. Hasta que un día entraron y encontraron cosas. Cosas que nadie debería ver. Niños, restos, rituales. Pero lo peor es que nunca encontraron una explicación completa, ni tampoco una conclusión. Porque el cuerpo del hombre nunca apareció. Decidimos irnos. No lo dudamos más. Empacamos todo en un solo día. Esa sería nuestra última noche. Pero no nos iba a dejar ir. 3:12. Desperté. Silencio. Demasiado silencio. La puerta de Mateo estaba abierta. Su cama, vacía. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo había luz. Una luz que no debería estar ahí, porque ahí solo había una pared. Caminé. Cada paso se sentía más pesado, más difícil, más incorrecto. Y entonces lo vi. La pared ya no estaba. Había una puerta vieja,
entreabierta, y desde dentro se escuchaba la voz de Mateo. «¡Ya voy!». Corrí, abrí la puerta, y lo que había dentro no era un cuarto, era algo imposible, oscuridad, profundidad, un espacio que no debería existir. Y ahí estaba esa cosa, sosteniendo la mano de mi hijo. «Él es mío». Esta vez lo escuché en voz alta. Corrí, lo agarré, sentí algo tocarme, frío, húmedo, desesperado. Intentó detenerme, intentó jalarlo, intentó llevárselo, pero no lo solté, no lo solté, no lo solté. La puerta se cerró, desapareció, todo volvió a ser una pared. Nos fuimos esa misma mañana, sin mirar atrás, sin despedirnos, sin nada. Han pasado 3 años. 3 años desde que salimos de ese departamento. 3 años desde que juré que nunca volveríamos a hablar de lo que pasó ahí. Y durante un tiempo, de verdad creímos que todo había terminado. Pero no terminó. Nunca terminó. Porque después de mudarnos, empezaron a pasar cosas otra vez. Al principio eran detalles pequeños, sombras en las esquinas, puertas que amanecían abiertas, objetos fuera de lugar, hasta que una noche Mateo volvió a despertarse a las 3:12. Esa fue la primera señal, la que confirmó lo que yo ya temía, que eso nunca se había ido. Intentamos todo, todo. Llevamos a Mateo con médicos, con psicólogos, con especialistas. Todos dijeron lo mismo. El niño está bien. Pero nosotros sabíamos que no, porque nosotros sí veíamos lo que pasaba en esta casa. Entonces, buscamos otra ayuda, una que nunca pensé que necesitaría. El primero fue un brujo, un hombre mayor, serio, callado, de esos que no intentan impresionar a nadie. Entró a la casa, nos saludó, no preguntó nada, solo caminó lentamente, como si ya supiera a dónde ir. Se detuvo frente al cuarto de Mateo y no quiso entrar. «Aquí no», dijo. «¿Por qué?», pregunté. El hombre me miró y en su cara había algo que nunca voy a olvidar. Miedo. Eso no es un espíritu normal. Intentó hacer una limpia. Rezaba, quemó hierbas, dijo palabras que no entendí. Pero de repente se detuvo. Miró hacia la esquina del cuarto y retrocedió. «No puedo», dijo. «¿Qué significa eso?». Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me dejó helado. «Eso ya lo marcó». «¿A quién?». «A tu hijo». Sentí que el mundo se me venía abajo. «¿Qué quiere decir eso?». El brujo negó con la cabeza. «Que no va a parar, que no se va a ir, que no descansa, hasta llevárselo». Después de eso se fue. No quiso volver. No aceptó más dinero. Nada. Pero no fue el único. Vinieron otros. 2 más. Luego una mujer. Luego otro hombre. Todos dijeron cosas diferentes. Pero al final, todos coincidieron en lo mismo. No es de aquí. No es humano. No está atado al lugar. Está atado a él. A Mateo. ¿Se puede romper eso?, pregunté. Nadie respondió directamente. Uno de ellos solo dijo en voz baja: «Cuando algo reclama es porque ya se le dio, y hasta el día de hoy no sé qué significa eso, y no quiero saberlo, porque desde entonces todo empeoró». Mateo empezó a hablar dormido otra vez, pero ya no eran frases normales. «Ya casi, ya puedo, ya me deja». Y a veces decía algo peor. «Dice que siempre fui suyo». Hace 2 semanas comenzó a cerrar su puerta por las noches. Siempre, sin excepción. «¿Por qué la cierras?», le pregunté. «Porque si la dejo abierta, entra». Sentí el mismo frío de aquel lugar. El mismo.
Exactamente el mismo. ¿Quién entra? Mateo me miró fijamente y por un segundo no era mi hijo. Tú sabes quién. Esa noche no dormí. A las 3:12 escuché golpes. Toc, toc, toc. Venían de su puerta. Me acerqué. La perilla estaba helada. ¿Mateo? No respondió. Abrí. La habitación estaba oscura. Mateo estaba en la cama, pero no estaba solo. Había algo en la esquina, más oscuro que la oscuridad, más grande de lo que debería caber ahí, respirando. Y entonces lo entendí. Los brujos no habían fallado. Ellos ya sabían. No vinieron a salvarlo, vinieron a confirmarlo. La cosa habló, no con voz, no con sonido, dentro de mi cabeza. Ya es tiempo. ¡No!, grité. Mateo se sentó lentamente. Sonrió. Papá ya no quiere esperar. La sombra se movió, se estiró, se acercó a él, y esta vez no intentó esconderse. Lo tocó, y Mateo no se resistió. Cerré los ojos, no pude soportarlo. Cuando los abrí, la cama estaba vacía. Mateo ya no estaba. La casa estaba en silencio, un silencio muerto, hasta que lo escuché. Dentro de la pared, susurros, muchos, demasiados, y entre ellos su voz. Papá, ven. Golpeé la pared, grité, rogué, pero no había nada, solo concreto, solo vacío, hasta que 3:12. Toc. Desde adentro. Toc. Más fuerte. Toc. Y entonces lo entendí. Eso nunca quiso el departamento. Nunca quiso la casa. Nunca quiso el lugar. Siempre quiso a mi hijo. Y ahora se lo llevó. Pero lo peor es que sé que no ha terminado. Y hasta aquí termina el relato de esta noche. Si esta historia logró perturbarte, deja tu like, así sabré que quieres seguir escuchando lo que se esconde en la oscuridad. Comparte este video, pero ten cuidado, algunas historias no se quedan solo en la pantalla. Y suscríbete y activa la campanita, porque en Relatos Extranormales siempre hay relatos que nadie debería escuchar, pero todos quieren oír. Gracias por acompañarme. Ahora apaga la luz. Mira a tu alrededor. Y recuerda algo. Si escuchas un ruido detrás de ti esta noche, tal vez no sea tu imaginación.